Bien, hermano, acompáñeme por favor Génesis capítulo 21. Génesis 21, versículos del 1 al 7. Hoy tenemos un texto muy corto comparado con los textos anteriores, pero es porque este es un tema central en todo este asunto del pacto abrámico. Y es justamente el nacimiento de Isaac. Y yo he llamado este mensaje la respuesta a la fidelidad de Dios. La respuesta a la fidelidad de Dios. Génesis 21 comienza diciendo: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Hermanos, aquí tenemos la culminación, por decirlo así, del pacto abrámico. Aquí tenemos, hermanos, el nacimiento tan esperado del hijo de Abraham. El hijo por el cual Dios comenzaría una gran descendencia que finalmente llegaría al nacimiento del Hijo de Dios en la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estar estudiando este pasaje. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué hace una persona cristiana? ¿Cómo se identifica un cristiano? ¿Qué es lo que le caracteriza a un cristiano? ¿Cómo se evidencia que una persona ha creído en Dios? Quizás será su hablar, su forma de hablar, que ahora lleva una jerga cristiana, llamémoslo así. Dice, ya no dice hola, ahora dice Dios te bendiga, y ya ahora no dice sí, dice amén. No está mal hablar cosas cristianas. Es más, Efesios nos invita a que hablemos entre nosotros con salmos e himnos. Pero pregunto, ¿esa será la mayor característica de un cristiano? Difícilmente, aunque sí es necesaria, dicho sea de paso. ¿Será entonces su vestimenta? Que ya no viste como las personas del mundo, ha entendido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, viste con decoro, viste con pudor, cuidando también a las demás personas para que su cuerpo no sea un instrumento para el mal en las cabezas de los demás. Sí, esto es bueno, es parte de un cristiano, pero no es, a final de cuentas, una de las características, llamémoslo así, más fundamentales. Hay otras cosas más allá. Entonces será su asistencia a la iglesia. Es una persona que asiste a la iglesia, es una persona que viene, que congrega, que está siempre allí. Pero hermano, hay que recordar que no todos los que vienen a una iglesia son cristianos. Entonces no podemos decir que por el mero hecho de venir a una iglesia ya lo somos. O entonces quizás es la Biblia. Es una persona que tiene Biblia, o por lo menos un app de una Biblia. Porque hermano, ya ni siquiera la Biblia queremos cargar con nosotros. Si fuera que la Biblia nos caracteriza como cristianos, estamos viviendo una generación que está perdiendo esa muy buena costumbre. Yo le invito, hermano, para que, está bien que usted tenga un app en su Biblia, no digo en su celular, no digo que eso sea pecaminoso, pero es que recuerde que el celular es también un instrumento de mucha distracción. Y es muy fácil que mientras estamos metidos en el celular viendo la Biblia, comienzan a llegar las notificaciones, comienza a llegar esto, comienza a llegar lo otro, y nos perdemos. Yo le invito para que usted siempre cargue su Biblia con usted. Pero ciertamente, hermano, no todo el que lleva una Biblia es cristiano. Hay muchas religiones que se basan en la Biblia y no son verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que evidencia a una persona
cristiana. Hoy vamos a ver dos características a través de este texto que son fundamentales y que son necesarias que todos nosotros, los que nos llamemos cristianos, mostremos con nuestra vida. Así que vamos a comenzar a verlo a través de esta historia del nacimiento de Isaac. Y en primer lugar, antes de considerar las dos actitudes que tiene el cristiano, quiero que consideremos por qué tiene esas actitudes. Y es porque Dios ha cumplido sus promesas. Dios ha cumplido su promesa. Ese es nuestro primer punto y es lo primero que tenemos en este texto en Génesis. Nos dice en el versículo 1 y en el versículo 2, y quiero que note el énfasis que le voy a poner a ciertas frases de estos versículos para que pueda usted comenzar a ver algo. Escuche, dice: visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces tenemos una referencia a Dios allí? En dos versículos, ¿cuántas veces se menciona que las cosas sucedieron como Dios lo dijo, como Dios lo había prometido, como Dios lo había especificado? 3 veces en 2 versículos. El autor de Génesis está muy interesado a que nosotros nos demos cuenta, nosotros entendamos que el nacimiento de Isaac no es una mera casualidad del destino. Que el nacimiento de Isaac no es simplemente algo que pasó por la mera casualidad, por algo accidental. No, no es así. El nacimiento de Isaac responde a la promesa de Dios, al cumplimiento de la promesa de Dios. Y el énfasis está puesto allí. ¿Por qué nació este niño? Porque Dios lo había prometido. Y es que, hermano, Dios le había dado una promesa en Génesis 12 a Abraham, que recordamos cuando comenzamos esta serie, que esta promesa consistía en 3 cosas que Dios le iba a dar. A ver si alguien se acuerda. La primera de ellas, ¿le iba a dar? Un hijo. Bueno, obviamente lo primero, ok, muy bien. Lo primero era un hijo. Lo segundo, ok, que este hijo sería una descendencia. Muy bien, ese es el primer punto, pero tenemos más. La tierra prometida, muy bien. Lo segundo que Dios le había prometido a Abraham es que le daría la tierra en la cual ellos habrían de habitar. Y el tercer punto, que serían de bendición, que Abraham sería bendecido y él sería de bendición para todas las familias de la tierra. Y hasta ahora hemos estado viendo en estos capítulos que hemos estado hablando el cumplimiento de esto. Dios ya tiene a Abraham en la tierra prometida. Es más, en el capítulo 13, versículo 14 y 15, Dios le dice a Abraham: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ya Dios, por decirlo así, está ya cumpliendo lo de la tierra prometida, aunque todavía falta la época de la conquista que vendrá con Josué más de 400 años después, pero ya se está cumpliendo esa parte. Ya se está cumpliendo también la promesa de que Abraham sería de bendición, y lo vemos, por ejemplo, cuando él rescata a Lot de los reyes, ¿se acuerda? Cuando a Lot fue tomado como prisionero, pues Abraham fue el instrumento para liberar a Lot de su cautividad. Y la bendición que Dios le está dando a Abraham la vemos también reflejada cuando él se encuentra con Melquisedec, el sacerdote de Dios, que dice que bendijo a Abraham. Hasta ahora esos 2 puntos sí se están viendo, pero hay un gran ausente todavía, que es el hijo. El hijo no ha llegado, y si el hijo no llega, pues la promesa moriría allí con Abraham. Sí, Abraham justificado, Abraham perdonado, Abraham es parte del pueblo de Dios,
pero allí hubiera muerto todo. Pero Dios había prometido que vendría el Hijo, y el Hijo finalmente llegó. Dios es fiel, hermano. Nuestro Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Y esto hay que considerar la situación tan adversa que conllevaba esto. Era más fácil que ganarse la tinca, hermano. Era más difícil que ganarse la tinca. ¿Por qué? Porque Abraham a estas alturas ya es un hombre de ¿cuántos años? De 100 años, y Sara 10 años menor, 90 años, ya es una mujer que obviamente a los 90 nadie espera tener hijos, ya es imposible hablándolo biológicamente, pero tras de eso había sido durante toda su vida una mujer estéril. Era simplemente imposible. Dios le había entregado una promesa a Abraham a los 75 años. Yo te daré un hijo. Y 25 años después, todavía no llegaba el hijo. Y hermano, esto nos dice algo. ¿Sabe por qué Dios esperó tanto tiempo? ¿Sabe por qué Dios no le dio su hijo a Abraham cuando le hizo la promesa 25 años atrás? ¿Será que Dios no podía? Te cuento una cosa, es más difícil que tengas un hijo a los 100 que a los 75. Es todo lo contrario. ¿Por qué Dios dilató tanto su tiempo? Porque quería mostrar que era absolutamente imposible el nacimiento de este hijo si no fuera por la intervención de él. En otras palabras, Él es el que iba a dar la vida que para el hombre es imposible llegar a obtener. Y esto nos recuerda, hermanos, al pacto que el Señor está estableciendo y el pacto que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La vida para el hombre es imposible, a menos que llegue la intervención divina. El hombre nunca va a poder encontrar en sí mismo la vida, en sus obras. El hombre nunca va a poder salvarse por más que lo intente, por más que quiera hacer buenas obras, a menos que el Señor interceda, a menos que el Señor interfiera, a menos que el Señor dé la vida. Y esto nos recuerda, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de imposibles. Y esa frase está muy trillada hoy porque la utilizan para sacarle dinero a la gente. Hermano, que nadie le saque a usted dinero con el cuento de que Dios te va a pagar tu deuda, trae el 1% de tu deuda y Dios te la va a pagar. Eso, hermano, son patrañas de gente que está siendo mercado del evangelio. Cuando hablamos que Dios es Dios de los imposibles, estamos hablando de la salvación de los hombres. Estamos hablando que el Señor es fiel. Y estamos hablando que el Señor es poderoso. Son dos características que hoy quiero que dirijamos nuestra atención hacia la fidelidad de Dios y hacia su poder. Porque cuando hacemos una promesa, corremos el riesgo de fallar, ¿sí o no? De no cumplirla. Y son básicamente dos razones por las cuales el hombre no cumple sus promesas. Uno, porque no quiere, o dos, porque no puede. ¿Cuántas personas, o cuántas veces, mejor dicho, para meternos a todos nosotros en el saco, hemos hecho promesas que no estábamos dispuestos a cumplirlas? Sí, no te preocupes, yo estoy ahí a las 12. Y a la 1, y a las 2, y a las 12 recién nos estábamos levantando de la cama. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos acostumbrado a comprometernos con otras personas y no hacer lo que estamos diciendo? Por como quitarnos lo del paso. Sí, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Pero al final de cuentas no estamos ni interesados en hacerlo. La Biblia nos dice que ese tipo de actitud proviene del mal. Nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si tú te comprometes a algo,
hazlo. Y si tú no lo vas a hacer, no lo hagas, porque lo que es más de esto, en otras palabras, cuando dices que sí y no lo haces, o cuando dices que no y sí lo terminas haciendo, del mal procede. En otras palabras, no es un fruto del Espíritu eso. Eso es un fruto de la carne, una obra de la carne. No, hermano, nosotros tenemos que aprender a que nuestro sí sea sí. ¿Saben? Muchos cristianos tienen un gran problema con la palabra jurar. Porque dice, la Biblia dice, no jurarás. Pero hermano, el gran problema no es jurar o no jurar, porque jurar en sí mismo no es pecaminoso, porque nuestro mismo Señor nos dice en Hebreos que Él juró. Es más, ni siquiera es pecaminoso jurar por Dios, porque dice que el mismo Dios, no teniendo otro más grande que Él, juró por sí mismo. Si jurar fuera pecaminoso, Dios no lo hubiera hecho, porque Él no hace pecado. Lo que está censurando el texto bíblico es esa costumbre que tenían los judíos y que es parte de nuestra humanidad, donde le decíamos a los demás, te juro por Dios que sí lo hago. Por Diosito, por mi mamita, por la tumba de mi abuela. ¿Para qué le agregamos ese montón de cosas a los juramentos? Para hacerlos creíbles, pero a final de cuentas no hay un deseo de hacerlo. Por eso es que la Biblia dice, no le tienes que añadir a los juramentos nada. Si tú dices que sí, es sí. Si tú dices que no, pues es no. Pero hermano, nosotros tenemos que actuar así porque nuestro Dios es así. ¿Qué prometió Dios que iba a hacer? Que iba a salvar a los hombres a través de la descendencia de Abraham. Y si nuestro Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y lo está cumpliendo. Ahora, hay algo más que tenemos que ver acá. A veces fallamos en nuestros juramentos o en nuestras promesas, no solamente porque no queremos, muchas veces sí queremos, pero no podemos. Muchas veces, y creo que ya esto lo hemos hablado hace unas cuantas semanas, por ejemplo, el típico ejemplo, este domingo te llevo al Parque de las Leyendas, padre al hijo, ¿no es cierto? Eso creo que abro viejas heridas en más de uno acá. Este domingo te llevo al Parque de las Leyendas. Y llegada la hora, el papá está enfermo o no tiene dinero, o el hijo amaneció enfermo, o el Parque de las Leyendas está cerrado por huelga, o no sé, puede pasar mil cosas que no están bajo nuestro control. Ese es el punto, hermano. A veces nuestras promesas en nuestra debilidad no las cumplimos, no solamente porque no queremos, sino también porque a veces no podemos. ¿Y qué hubiera sido si esa fuera la realidad de Dios? Que Dios le hubiera dicho a Abraham, ¿sabes, Abraham? Yo tenía toda la motivación de darte un hijo. ¿Sabes, Abraham? Yo tenía el buen deseo en mi corazón de salvarles, pero lamentablemente no puedo hacer nada por ustedes. Esto ya está más allá de mi poder. O imagínate, porque en ese tiempo la herencia se recibía no por la línea de las mujeres, sino por la línea de los hombres. Y de repente, en lugar de nacer un Isaac, nace una, no sé cuál sería el femenino, una Isaaca, una Isaquía, no sé, que hubiera nacido una mujer, aunque eso en sí mismo no quiero con esto despreciar para nada a la mujer, pero hay que entender que culturalmente la línea de la herencia va por la parte masculina y tenía que nacer hombre. ¿Qué hubiera sido que Dios le hubiera dicho, mira Abraham, aquí está? Uy, ay, ay, qué pena. No, hermano, nuestro Dios es poderoso para hacer lo que para los hombres es imposible. Nuestro Dios es poderoso. Y sabe, Dios hizo y cumplió sus promesas a pesar de la debilidad e incapacidad de Sara y de Abraham. Y esto, hermano, nos tiene que reconfortar nuestro corazón. Abraham y Sara no vivieron vidas perfectas aun cuando conocían a Dios. Ellos metieron la pata y la metieron gravemente. Pero aún
aún en medio de todas esas circunstancias, Dios es poderoso. Dios es poderoso para fortalecer los pies de aquellos que están débiles. Dios es poderoso para levantar al que está caído. Dios es poderoso. Y hermano, la máxima expresión que nosotros tenemos de que Dios es fiel y que Dios es poderoso es la cruz de Cristo. Lo que era imposible para los hombres, allí se hizo posible. Dios, hermano, este cumplimiento de la promesa en Isaac es el anticipo del Hijo amado que Dios iba a mandar al mundo, de su propio Hijo que iba a nacer de una mujer para dar su vida en rescate por muchos. Porque Dios había también, hermano, prometido en el Génesis que si el hombre pecara, ciertamente moriría. Y si Dios es fiel para cumplir su promesa de salvación, déjame decirte una cosa, Dios también es fiel para cumplir su promesa de condenación eterna. Dios dijo que si tomábamos del árbol de la vida, del fruto, íbamos a morir. Del conocimiento del bien y el mal, mejor dicho. Íbamos a morir. Y usted me podrá decir, pastor, pero yo no agarré del fruto. Eso fue Adán, eso fue Eva. A mí que me busquen, a mí que me rebusquen, yo soy inocente de eso. Pero es que en Romanos se nos dice, hermano, que cuando Adán y Eva pecaron, cada uno de nosotros estaba pecando allí. En otras palabras, la acción de Adán y Eva, Dios la ha cargado a todos nosotros los seres humanos. Y tú me podrás decir, y esto es injusto. ¿Por qué yo tengo que cargar lo que hizo Adán y Eva? Entonces yo te tendría que responder, entonces también es injusto que sobre ti se cargue la justicia de Cristo en la cruz. Si no se te puede imputar el pecado de Adán y Eva, no se te puede imputar tampoco el perdón de pecados en Cristo. No, hermano, Adán y Eva eran los representantes de toda la humanidad y cuando ellos pecaron, yo pequé. Y Dios prometió que todo aquel que comiera del árbol, ¿qué va a suceder con él? Va a morir. Por eso, hermano, nosotros estamos en un camino de muerte. Nosotros estamos guiados por nuestra carne hacia el mal. Pero lo único que nos puede salvar de esta situación es justamente cuando Dios cumple su promesa en Cristo Jesús. Cuando Dios perdona nuestros pecados en Cristo. Dios cumple su promesa. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham y de Sara? Vamos a ver en Abraham una respuesta y en Sara la otra respuesta. La primera respuesta, la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Nos dice en el versículo 2, 3 y 4. En el 2 nos dice que Sara concibió. En el 3 nos dice que Abraham llamó el nombre de su hijo Isaac. Y en el 4 nos dice que Abraham lo circuncidó. Eran tres cosas que demuestran una obediencia por parte de estos hombres, de Abraham y de Sara. Nos dice en Hebreos 11:11, le leo lo que dice este versículo. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vamos a esto, hermanos. Para que Isaac naciera, Abraham y Sara tenían que concebir este hijo. Y ellos, hermanos, al hacerlo están mostrando su fe. Están confiando en que lo que Dios prometió, Dios lo va
hacer. Ellos, hermanos, fueron fortalecidos y ellos creyeron. Era completamente imposible. No solamente para aquellos tiempos, para hoy en día tan avanzada que tenemos la tecnología médica, donde sigue siendo imposible. Sigue siendo imposible. Pero ellos confiaron. Dice que no consideraron que sus cuerpos estaban como muertos. Ellos confiaron y llegó el nacimiento del niño. Sara concibió, Sara dio a luz. Esto nos muestra, hermanos, que es un niño normal. Es un niño como cualquier otro. Es el niño que Dios ha traído al mundo. Y en el versículo 3 nos dice que Abraham lo llamó Isaac. ¿De dónde sacó Abraham ese nombre? Porque Dios mismo se lo había dicho. Dios le había dicho, y llamarás a su nombre Isaac, que significa risa. Y cuando veamos la actitud de Sara, vamos a hablar un poquito más sobre esa risa. Pero vamos a esto. Dios le dijo a Abraham, llámalo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? La obediencia es simple, por lo menos en la teoría. Dios te dice, haz esto, y ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Sabe, hermano, por qué nosotros nos resistimos a obedecer a Dios? Muchas veces el problema es que estamos faltando a la fe. No estamos confiando en Dios. Es como esto. Para los que manejan carro, saben que ahora tenemos esta aplicación llamada Waze. ¿La conocen? ¿Qué es el Waze? Es un GPS, es una aplicación GPS donde te marca exactamente por dónde tú deberías conducir. Resultó hace unas 2 semanas que íbamos por la Costa Verde y el Waze, veníamos desde Barranco hacia Lima, hacia el Callao, y usted sabe que hay varias salidas. Y el Waze entonces me dice que salga por una salida, la que va hacia San Miguel, la universitaria. Pero pues yo vengo para acá y pues hay otra salida todavía más adelante, que es la que sale para Escardó. Y el Waze me decía, salte para allá, salte para allá. Y yo dije, no, ¿para qué? ¿Para qué me voy a salir tan rápido si la costanera es mucho más rápida que pues irme por La Paz? Y entonces yo dije, voy a seguir adelante. ¿Para qué lo hice, hermano? Nos metimos, íbamos con mi esposa, nos metimos en una presa, es como le llaman acá, ¿no? Una congestión vehicular, ¿cómo le llaman? Sí, ya, como un atoradero de más de media hora. Para caminar 800 metros. Ahora, a lo que yo voy es, por alguna buena razón el Waze me está diciendo salte atrás, salte atrás. Porque el Waze conoce algo que yo no conozco. El Waze utiliza, todos los que usamos Waze estamos mandando la información y le estamos diciendo al Waze cuál es la mejor ruta a tomar. Y el Waze sabía que esa salida anterior era muchísimo mejor que la salida que yo había tomado. Pero yo decidí confiar en mi solución, en mis pensamientos, antes que en los pensamientos del Waze. Y ahora, guardando las distancias, porque obviamente nunca podremos comparar el Waze con Dios, pero en cierta manera podemos decir, hermano, ¿quién conoce más? ¿Tú o Dios? Y cuando Dios te dice algo, hermano, es porque Él sabe perfectamente lo que te conviene. Él sabe perfectamente lo que necesitas. Pero cuando no confiamos en Él, es porque estamos confiando más en nosotros mismos. Y en cierta manera, eso no es hacernos nuestro propio Dios. Sí, Señor, tú me dices que yo haga tal cosa, pero ¿sabes qué? A mí me parece que debería hacerlo de esta otra manera, de esta forma. Hermano, ¿no es eso faltar a la fe? Ponte a pensar en las cosas que debiste haber hecho esta semana, que sabes que lo tienes que hacer, pero no lo has estado haciendo. ¿Tú crees que eso te va a producir mejores resultados que lo que Dios demanda para tu vida?
Hermano, no seamos cabezas duras. No seamos necios. Te vas a atorar en un tráfico. De verdad, hermano, vamos a meter las patas. Dios le había dicho a Abraham, llámalo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Lo llamó Isaac. El Señor dijo, yo obedezco. Una de las características del cristiano es que es obediente. Es cierto, nuestra obediencia no es perfecta, pero hermano, sí sincera. Si tú no vives tu vida con un anhelo constante y con un deseo de estarle agradando a Dios, hermano, no te llames cristiano. Porque el cristiano, su vida se caracteriza por un deseo. Es cierto que en ocasiones va a meter la pata, pero hay un deseo constante de querer hacer lo que Dios dice que se tiene que hacer. Y nos dice en el versículo 4 que Abraham no solamente lo llamó Isaac, sino también lo circuncidó. Pregunto, ¿qué representa la circuncisión? El pacto. Dios le había dicho a Abraham, todo niño que nazca tiene que circuncidarse. ¿Cuándo? Al 8º día. Abraham no dijo, cuando Isaac tome su decisión, como ahora hacen estos padres modernos, ¿no es cierto? Que mi hijo lo voy a dejar crecer como sea, que cuando tenga 18 años, si quiere ser cristiano, pues que lo sea. No, hermano, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Si Dios te ha dado hijos a ti, es para que tú los críes en los caminos de Dios. Tú me dirás, pero pastor, no le quiero implantar una religión, quiero que él decida. Hermano, el problema es que todo ser humano tiene una religión. No, pero esa gente que no va a la iglesia, esa es su religión, se llama secularismo. Ellos piensan que todo lo que hay en este mundo es lo único que existe y tratan de encontrar la alegría en los placeres del mundo. Esa es una religión. Todo ser humano, así sea un ateo, tiene una religión. Y el problema es que si tú no guías a tus hijos hacia el pacto de Dios, el mundo los va a guiar hacia la religión del mundo. Así que papá, mamá, tú que estás aquí, te recuerdo que debes tener la misma diligencia que tuvo Abraham de guiar a tus hijos hacia el pacto de Dios. Es parte de la obediencia a Dios. Si tú ahora eres abuelito, y usted sabe que los abuelitos son más alcahuetas, son consentidores. Y sí, porque ¿para qué están los padres? Para poner disciplina. ¿Para qué están los abuelos? Para dar el chocolate, ¿no? Utiliza el tiempo y que ya no tiene la presión de criar a tus hijos como un instrumento más bien para criar a tus nietos. Posiblemente vas a tener que hacer con tus hijos lo que no pudiste hacer con tus nietos, con tus nietos, lo que no pudiste hacer con tus hijos. Quizá ya tus hijos estaban grandes cuando conociste al Señor y no los pudiste criar en la disciplina y amonestación del Señor. Pues hazlo ahora con tus nietos. Hazlo ahora con tus nietos. Y en tercer lugar, ¿cuál es la segunda respuesta que tiene el cristiano? El cristiano no solamente obedece, el cristiano vive una vida de alabanza. Diga conmigo, alabanza. Versículos 6 y 7. Dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Pregunto, ¿por qué Sara se estaba riendo? En este momento es gozo, es alegría. Pero en cierta manera, hermanos, Sara se está riendo por algo tan irónico que ha sucedido en su vida. Génesis 17, Dios le dice a Abraham, te daré un hijo, y Abraham se ríe. Esa risa, ¿qué indicaba? No era alegría, no era diciéndole, uy Señor, qué dicha, gracias. No, era una risita así como de, Señor. Exactamente, es una risa de duda, de incredulidad. Es como cuando te dicen, mejor no toco temas de fútbol porque puedo agarrar carne. Pero que te dijeran, tu equipo favorito va a ser campeón este año, cuando ha tenido 40 años de sequía. Y tú vuelves a ver así como,
Ah, sí, claro. O como cuando te dicen que te vas a sacar un 20 cuando has estado en los apenas raspando tus exámenes y tú dices, ah, sí, claro. Cuando Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo, Sara también respondió con esa misma risa. Y lo curioso, hermanos, es que la risa de Sara fue un año antes. Y Dios le dijo, en esta misma época, el próximo año, te voy a dar el hijo. Y ahora, un año después, Sara está volviendo a reírse. Pero esta vez ya no es una risa de incredulidad. Esta vez, hermanos, es una risa más bien, yo me imagino que la mitad de la risa es de admiración a Dios y la mitad de la risa es como de jalarse las orejas a ella misma. Como diciendo, ¿cómo es posible que no confíe en Dios en su momento? ¿Cómo es posible que yo dudé del Señor que iba a poder hacer esto? ¿Cómo es posible que tan siquiera yo lo haya dudado? Y por eso Dios le dice que le llame a su hijo Isaac, que significa risa, y significa que cada vez que esta madre, porque usted sabe que una madre es la que más dice el nombre del hijo, ¿no es cierto? Cada vez que esta madre diga Isaac, ella misma va a estar obligada a recordarse que lo que ella un día pensó que era imposible, sí se hizo posible. Hoy quizás tú puedes estar riendo y diciendo, ¡ja! Mi esposo cristiano. ¡Ja! Mi hijo cristiano. ¡Ja! Yo cambiar mi carácter. Hoy quizás tú te estás riendo con incredulidad. Pero hermanos, Dios es Dios de imposibles. Dios es especialista en transformar nuestro lamento en baile, dice la palabra. Ahora, obviamente ahora Sara tiene la seguridad de que tiene el hijo en sus brazos. Y obviamente ahora es mucho más fácil reírse que un año atrás. Pero hermano, la promesa seguía siendo tan efectiva un año atrás como es hoy. El hecho que Sara ahora pueda tener el hijo no valida la promesa recién. La promesa es 100% válida desde el día en que Dios la dijo. Solamente que Sara es un ser humano como nosotros y a veces es más fácil ver para creer. Pero yo me puse a imaginar, hermanos, ¿tú sabes la risa que vamos a tener el día que entremos al reino de los cielos? ¿Tú sabes la risa de esta misma naturaleza que tuvo Sara? Cuando nosotros consideremos toda nuestra vida pasada, cuántas veces nos enojamos, cuántas veces nos frustramos, cuántas veces vivíamos como, o sea, sintiéndonos mal, como sin esperanza en el mundo. Y cuando nos demos cuenta de cuando Dios abra las puertas de su reino y diga, entren al gozo de su Señor, y tú te pongas a pensar, ¿cómo es posible que haya dudado de la bondad del Señor ese día? ¿Cómo es posible que con mi mamá, con mi papá, con ese compañero del trabajo, yo haya dudado de la bondad del Señor? Yo haya dudado de su palabra. Hermano, ese día va a ser día de gozo. Y muchas de nuestras risas van a ser como las de Sara. Sara alabó a Dios en medio de su situación. Sara, cuando contempló la obra de Dios, lo único que pudo hacer fue darle gracias a Él. Hermano, esa es una característica del cristiano, que vivimos maravillados, lo que estábamos hablando antes de comenzar el mensaje, vivimos contemplando la gloria de Dios y eso nos provoca risa. Risa en el buen sentido de la palabra. Risa de admiración, risa de alegría. Podemos reírnos a pesar de que este mundo es cruel. A pesar de que hay deudas, hay enfermedades, está el problema de la política, está
todos los problemas que tenemos en este mundo, hermano, podemos reír. Hermano, por favor, dígaselo a su cara. Podemos reír a pesar de los problemas, porque nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. No somos como los hombres del mundo que viven nada más viendo lo que hay delante de sus ojos. Nosotros vivimos viendo al que no se ve. Tenemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por más malas noticias que tengamos en esta vida, nosotros tenemos la esperanza que Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Y si Dios lo permite, es para nuestro bien. Por eso, hermano, la actitud del cristiano es de alabanza de Dios, a Dios, es de agradecimiento a Dios. Puede ser que nuestro corazón esté viviendo tiempos de frialdad más bien. Puede ser que los problemas que estamos teniendo el día a día estén enfriando nuestra vida de contemplación de Dios. Hoy no voy a orar porque tengo muchas cosas que resolver. Hoy no voy a leer la palabra porque, Señor, tú sabes que hay tantas cosas en mi vida que tengo que resolver primero. Hermano, es como que tú quisieras hacer un largo viaje y echarle gasolina cuando llegues al destino, al carro. ¿Tiene sentido eso? Si tú me dices, ¿sabes qué? Voy a orar si me sobra tiempo al final del día. Ahí voy a doblar mis rodillas y voy a hablar con Dios. Hermano, es el gozo del Señor lo que necesitas hoy. Antes de que tú enfrentes a los momentos difíciles del día, asegúrate de haber estado en la presencia de Dios, dándole gracias y alabándolo, porque eso va a ser la fortaleza que Dios te va a dar para que vivas el resto del día. Sara dice, versículo 7, ¿quién le dijera a Abraham que su esposa iba a darle de mamar a hijos? Pues yo le he dado un hijo en su vejez. La historia de Dios recién ha comenzado acá, hermano. La historia de Dios redimiéndonos recién ha comenzado acá. Llegará a su punto culminante en una cruz, pero todavía espera la última etapa en su segunda venida, cuando nosotros finalmente recibamos la plenitud de la salvación del Señor. Hermano, que los problemas de esta vida, que los aparentes retrasos de Dios no te desanimen, hermano, que hoy tome fuerza tu corazón, que hoy tú puedas poner tu esperanza en el Señor. Si estás pasando por momentos difíciles o momentos de angustia, si estás teniendo problemas con un pecado, si estás teniendo problemas con lo que sea, pon tu esperanza hoy en el Señor Jesucristo. Yo no te estoy prometiendo que el Señor va a resolver como con una varita mágica todas las cosas, aunque ciertamente Él lo puede hacer si quiere. Pero lo que te estoy diciendo es que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Alguien escribía esta semana en Facebook y decía, la vida del cristiano no está caracterizada por la ausencia de los valles de muerte, está caracterizada por la presencia del pastor en medio de ellos. Y eso es lo que quiero que me entiendas hoy. Si tú crees en la fidelidad de Dios, haz estas dos cosas que hizo Abraham y Sara: obedecer y alabar. Si tú de verdad crees en Dios, ¿cuál es la respuesta a ello? Obedecer y alabar a Dios. Vive una vida para Dios. Pero hermano, si tú no quieres creer y no quieres confiar en Dios y quieres jugar al cristianismo, déjame decirte que ciertamente, como Dios ha prometido la salvación para los que creen en Cristo, también la peor de las condenaciones está reservada para aquellos que le rechazan. Así que tú tienes hoy una decisión muy seria que tomar.
O crees en Jesús para salvación, o lo rechazas. Y con ello, hermano, estás camino a la condenación. Y yo no sé, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si esta es la última oportunidad que Dios te está dando. Por eso, hermano, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar hoy? Seámosle obedientes a Dios y alabémosle. Vivamos extasiados, emocionados, alegres, maravillados por sus maravillas. Y así estaremos mostrando que nuestra fe está puesta en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe.